Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver, chicos, cantemos todos juntos con alegría. Hola queridos hermanos, hola chicos, que Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran en este día? ¿Qué tal su regreso a clases? ¿Cómo se han portado? Es una bendición muy grande el poder estar el día de hoy compartiendo la clase en este día. Ya clases antes les han estado hablando de los frutos del Espíritu Santo. Muy bien, y el día de hoy pues vamos a tener una clase que creemos que es muy importante para ustedes. En este caso, el día de hoy les vamos a estar hablando de, ¿qué creen? De la Biblia. Muy bien, entonces primeramente vamos a decir cuál es el versículo que se van a estar aprendiendo. Muy bien, entonces este versículo se encuentra en Segunda de Timoteo 3:16. Muy bien, vamos a esperar a que ustedes la busquen un poquito. Y bueno, este es el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo. Y en este caso, él escribe que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Muy bien, este es el versículo que nos vamos a aprender. Como les decía, segunda de Timoteo 3:16. Muy bien, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos del Señor. ¿Ok? ¿Les parece muy bien? Entonces, maravilloso Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das, Padre Santo, de estar en este día, mi Señor maravilloso, disponiéndonos en tu presencia. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes con esta enseñanza, que tú uses, Padre Santo, de todo lo que soy, para que puedas, Padre, permitir que esta enseñanza entre en el corazón de nuestros hermanitos, de cada pequeño, de cada chico, mi Señor. Queremos que ellos aprendan de tu presencia, aprendan de ti, aprendan de tu palabra, mi Señor maravilloso. Te damos las gracias, bendito Señor, porque solo tú eres bueno. Gracias por la vida de cada pequeño, gracias por la vida de cada uno de sus papás, gracias por que tú estás siempre con nosotros. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicos, entonces, pues como les decía, vamos a ver hoy algunos datos muy importantes de la Biblia y pues también para que ustedes aprendan más acerca de ella, ¿ok? Entonces, miren, primeramente, ¿sabían ustedes que existe un mes de la Biblia o un día en el que se debe de conmemorar a la Biblia? ¿Sí sabían o no? Muy bien, bueno, pues miren, estos datos son muy importantes, me gustaron mucho cuando los encontré, porque aquí en México hay un mes de la Biblia. Este mes de la Biblia es el mes de agosto. Muy bien, este mes lo acabamos de pasar hace una semana o hace dos, depende de cuándo se vaya a ver este video, pero es agosto, el mes en el que en México se celebra el mes de la Biblia, y este fue instituido por una sociedad que se llama Sociedad Bíblica de México, que se encarga de hacer las traducciones y de producirlas, así como también de distribuirlas en más de 200 países. Y entonces la Sociedad Bíblica de México decidió instituir el mes de agosto como el mes de la Biblia, y también el último día, mejor dicho, del mes de agosto como el día de la Biblia, ¿ok? Y en algunos otros países esta fecha se celebra en el mes de septiembre. ¿Esto por qué? Pues porque el día 26 de septiembre del año de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al español, ¿ok? Entonces,
Hace mucho tiempo, antes de esto, la Biblia solo estaba escrita y traducida en latín. Muy bien, y entonces no todos teníamos la oportunidad de poder leer la Biblia, porque estaba en un idioma que no entendíamos, que solo entendían los que se preparaban para ser padres, por ejemplo, o los que estos hombres que se preparaban, digamos que de una forma religiosa. A ellos se les enseñaba el latín para que pudieran leer y entender la Biblia. Y antes, nosotros o las personas que éramos comunes y corrientes no teníamos acceso a ella, justamente hasta este día, el día 26 de septiembre de 1569. Y por eso es que en algunos otros países el día de la Biblia o el mes de la Biblia es el mes de septiembre, ¿ok? Pero ¿qué de importante tiene esto? Muy bien, como les decía, antes pues no podíamos leerla. Y entonces es cuando la Biblia es traducida al español por un hombre que se llama Casiodoro de Reina. Muy bien, él, o en este tiempo, se le denominó a esta Biblia la Biblia del oso. ¿Saben por qué o se imaginan por qué? Es muy sencillo. Esto es porque en la portada de esta Biblia había un osito, un oso que se encontraba tratando de alcanzar la miel de un panal de abejas. Por eso fue conocida esta Biblia como la Biblia del oso. Esta es la primer Biblia traducida al español. Muy bien, para que todos pudiéramos leerla. Muy bien, a lo mejor el nombre se les hace un poquito conocido, Casiodoro de Reina. Muy bien, y tiempo después esta traducción fue revisada por otro hombre que se llama Cipriano de Valera, ¿ok? Y entonces, otro nombre que a lo mejor se les hace conocido, o mejor dicho, el apellido que se les hace conocido. Muy bien, entonces Casiodoro de Reina la traduce y, Casiodoro de Reina sí la traduce y Cipriano de Valera le hace algunas correcciones a esa traducción. Y entonces así es como se da origen a la famosa y a la más usada de todas las versiones, la versión Reina Valera. Muy bien, por eso es que nosotros conocemos a nuestra Biblia o a la traducción de la Biblia como la Biblia Reina Valera. Muy bien, y entonces Casiodoro de Reina fue un religioso español que nació en Sevilla. Fue un monje y pastor. Y entonces de esta manera podemos pues darnos cuenta y entender por qué nosotros llamamos a esa Biblia que tanto usamos en tantos lugares y que muchas veces es parte de nuestra enseñanza, la Biblia Reina Valera, ¿ok? Entonces creo que ese era un dato muy importante que teníamos que aprendernos y bueno, espero que sea de bendición para su vida, ¿ok? Y entonces vamos a hablarles más acerca de la Biblia. La Biblia parecería que es solo un libro, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos en nuestras manos nuestra Biblia, pues pudiéramos ver entender que a lo mejor solamente es un libro, ¿verdad? Pero muchos sabemos que en realidad es más como una biblioteca. Sí, es como una biblioteca porque en ella podemos encontrar una colección de muchos libros. ¿Alguien sabe cuántos libros tenemos en la Biblia? ¿Cuántos libros forman la Biblia? ¿No? ¿No se acuerdan? Híjole, hay que ponerse a estudiar, ¿eh? Acuérdense que la Biblia tiene una colección de 66 libros. Muy bien, yo sé que algunos sí supieron cuántas libros forman la Biblia. 66 libros forman a lo que nosotros conocemos como la Biblia. Muy bien, de estos, ¿cuántos tiene el Antiguo Testamento? ¿Y cuántos tiene el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan? Se los hemos enseñado antes, ¿eh? No pueden decir que no. ¿No? ¿Ni idea? Híjole, bueno. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Muy bien. Y el y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, o algunos, se denominan también cartas o epístolas. Muy bien, entonces así es como se conforma la Biblia. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. En total 66 libros. Por eso se puede ver más como una biblioteca o como una colección de libros. Y que todos estos pues componen la Biblia o las Sagradas Escrituras, como nosotros también la conocemos. Muy bien, entonces la Biblia, cada uno de esos libros, cada una de esas cartas o epístolas fueron escritas
por muchos autores humanos, ¿ok? Ellos servían de voceros, ellos servían como autores de estas cartas del Dios hacia el mundo, muy bien. Y entonces con esto podemos darnos cuenta que la Biblia pues es muy rica en muchos autores, ¿ok? Fue escrita por muchos hombres, pero el principal autor de esto no somos los hombres, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dios mismo le dio la capacidad a estos autores para poder escribir su palabra, ¿ok? Pero ¿de qué forma fue que Dios les ayudó para que pudieran ellos a escribir? ¿Cómo creen ustedes que Dios les ayudó a los escritores, a estos autores, a estos profetas, a estos hombres de Dios a poder escribir su palabra? ¿Ustedes se imaginan? ¿Creen que Dios se haya se haya sentado ahí con ellos y les haya dicho, oh, Isaías, vas a escribir esto, así como si Isaías fuera solamente escuchara y escribiera así, literalmente lo que Dios le estaba diciendo en ese momento? ¿Sí? ¿Creen que hayan sido como una especie de secretarios escribiendo lo que el Señor les estaba diciendo? ¿Creen que haya sido de esa manera? ¿O cómo se imaginan ustedes que fue? Muy bien, ¿no se lo imaginan? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Miren, el apóstol Pedro es el discípulo del Señor Jesús. Escribió en segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, 21, que los profetas no escribieron por su propia voluntad, no fue por propia voluntad o por una voluntad humana, sino que los hombres de Dios, estos hombres, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces ellos recibieron esa inspiración de escribir las Escrituras a través del Espíritu Santo. El apóstol Pedro es como dice que se escribió la palabra de Dios. No fueron los hombres solitos por voluntad de ellos mismos que hayan dicho, oye, voy a escribir un libro acerca de Dios. No fue de esa manera. Dios mismo inspiró a sus santos hombres y a sus profetas a través del Espíritu Santo para que pudieran escribir esos libros. Muy bien, entonces eso es lo que dice el discípulo Pedro, el apóstol Pedro, discípulo directo de Jesús. Entonces, ahora vamos también a ver qué fue lo que escribió el apóstol Pablo. Él, como ya habíamos dicho, en el versículo que nos vamos a aprender el día de hoy, en segunda de Timoteo 3:16, él dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada, muy bien, esa palabra, si se dan cuenta, también la utilizó Pedro. Inspiración, muy bien. Y entonces, ¿cómo vamos a entender esta parte de cómo fue hecha la palabra de Dios? O cómo fue que estos hombres, estos profetas, estos hombres santos de Dios escribieron su hermosa palabra, escribieron cada carta, escribieron cada libro. Entonces, inspiración, muy bien. El apóstol Pablo lo que utiliza en este lugar, en esta parte de la escritura, en el versículo 3:16 de segunda de Timoteo, es como cuando nosotros, cuando hacemos una respiración, está compuesta como de dos partes. Algo que es una exhalación, que es, por ejemplo, primero viene la inspiración, ¿no? Cuando jalamos aire a nuestros pulmones y entonces inspiramos, ¿verdad? Cuando hacemos ahí jalamos mucho aire, ahí estamos inspirando aire, ¿verdad? Y después de eso viene la exhalación. Esto quiere decir cuando sacamos el aire, ¿ok? Cuando expiramos ese aire que nosotros acabamos de respirar, ¿no? Entonces primero viene la inspiración, donde jalamos el aire, y luego viene la expiración, cuando sacamos ese aire que nosotros tenemos. Muy bien, ahora el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios, más que inspirada, es expirada por Dios. Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan a través de esta explicación que les acabo de dar. Dios inspiró y exhaló la palabra de Dios a cada uno de esos autores de la Biblia. Él
de su aliento salió esa enseñanza, esa escritura. Así fue la forma en la que ellos supieron que iban a escribir. El apóstol Pablo usa una palabra que significa expirar, que significa que Dios expiró hacia los santos hombres y a cada profeta a través del Espíritu Santo esa enseñanza. Muy bien, por eso quería que pudiéramos entender esta parte de la inspiración y de la exhalación, porque a través de la exhalación fue que Dios exhaló la palabra de Dios. Dios exhaló eso a cada hombre. Muy bien, por eso es importante que podamos entender eso, que la obra del Espíritu Santo no vino a los seres humanos de manera sola, no fue porque cada hombre se decidiera escribir, no. Por eso la Biblia no se contradice, porque todo es escrito todo fue expirado por Dios hacia cada profeta, hacia cada santo hombre de Dios. Muy bien, y para que ellos a través del Espíritu Santo escribieran la verdadera palabra de Dios. Muy bien, el Espíritu Santo fue quien les dotó de esa autoridad para poder escribir, y para que en toda la Biblia no se encuentre, digamos que se contradiga. Toda la palabra va en el mismo sentido, va en el mismo línea, a pesar de que son diferentes autores en diferentes tiempos, en diferentes momentos y en diferentes lugares. La palabra de Dios no se contradice en sí misma. Muy bien, por eso nosotros el primer punto de nuestra declaración dice que nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia, la inspiración de nuestro Señor a través, como les decía, de esa exhalación de su palabra a cada uno de nuestros autores en la palabra de Dios, que pues ya sabemos que son muchísimos, ¿verdad? Entonces, ahora qué bueno que pudimos tener este tiempo para que nosotros podamos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Muy bien, y ahora pues quiero decirle algunos datos curiosos, muy bien, para que los apunten. Ya hemos aprendido, o ya les habíamos confirmado, mejor dicho, que la Biblia está compuesta del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, también pues que tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Muy bien, y también ahora les daré algunos datos un poquito curiosos. Muy bien, y entonces vamos a ver, antes la Biblia tampoco estaba escrita, o mejor dicho, no estaba separada por capítulos y por versículos. Eso se hace más adelante. Antes la Biblia se escribía en algo que se llamaba papiro, que es un material. Nosotros hoy tenemos el papel, pero en ese tiempo se usaba el papiro. El papiro era un material, era una hierba acuática, era una hierba en forma de palo, y ellos lo que hacían era como extender ese palo para formar el papiro, ¿ok? Y en ese material era donde se escribía la Biblia, o se escribía, mejor dicho, estas palabras de los profetas, ¿ok? Entonces, antes no se tenía esa división, antes eran rollos los que se entregaban de esos papiros, y ahí se escribían estas palabras. Digamos que los libros estaban representados por papiros y escritos, eran rollos como tal, no eran libros como los conocemos actualmente. Muy bien, y es más tarde, como les decía, cuando se hace la división de estos. Muy bien, y bueno, ¿alguien sabe cuántos capítulos tiene la Biblia? ¿No? Ni idea. ¿No? Es algo nuevo que a lo mejor les vamos a enseñar. Bueno, la Biblia tiene 1189 capítulos, ¿ok? Y de esos capítulos, también sabemos que de esos capítulos se dividen en versículos, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuántos versículos tiene? ¿No? ¿Nadie? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Muy bien, la Biblia tiene 31.163 versículos, ¿ok? Eso es para que se los vayan aprendiendo. Muy bien. Y otro dato muy curioso, no sé si yo hasta apenas hoy que lo estaba leyendo me di cuenta, el Salmo 14 y el 53 son igualitos, y ustedes se ponen a leerlos, son iguales, tienen un título diferente, pero o un poquito diferente, pero en sí todo lo que dice el Salmo 14 lo dice el Salmo 53. Muy bien, eso anótenlo, pónganselo, léanlo para que se den cuenta que es cierto. Muy bien.
Otro dato que a lo mejor no conocían. Bueno, yo no lo conocía, ¿eh? Bueno, ¿alguien sabe cuál es el versículo más corto? ¿No? ¿No? Podemos encontrar dos que compiten porque son dos palabras nada más en cada versículo. ¿Alguien sabe cuál es? ¿No? Muy bien, les voy a decir. El versículo más corto en el Antiguo Testamento encontramos en Éxodo 20:13. Es una ley que el Señor nos dijo. Y Él dice, no matarás. Ese es el versículo más corto en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero también en el Nuevo Testamento hay otro versículo que no es el más corto, porque en palabras es más, tiene 10 letras, mejor dicho, pero también está compuesto de dos palabras, ¿ok? Entonces, en el Nuevo Testamento, el versículo más corto es Juan 11:35, el Evangelio de Juan 11:35. Ahí dice, Jesús lloró, ¿ok? Está también compuesta de dos palabras, pero, ¿qué creen? Que Éxodo 20:13 le gana porque tiene menos cantidad de letras, tiene 9 letras, mientras que Jesús lloró tiene 10 letras. Por eso, pues podemos contar estos dos como los versículos más cortos, pero tenemos uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Pero, siendo estrictos, el más corto es Éxodo 20:13. Muy bien, ese es otro dato que es importante que se aprendan. Y uno que es bien sencillo. ¿Cuál creen que es el capítulo más largo de toda la Biblia? Ese está muy sencillo. Les voy a dar una pista, es un salmo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez lo hemos dicho? ¿No? El Salmo 119, acuérdense que ese es no solamente es el capítulo más, no solamente es el salmo más largo, sino también es el capítulo más largo de toda la Biblia. Esta cuenta, este salmo o este capítulo cuenta con 176 versículos, imagínense, una cantidad enorme, ¿verdad? Pero de ahí se desprenden también muchos versículos muy bonitos, como lumbrera es a mis pies tu palabra. No, ¿cómo es? Ay, ya se me fue. Me puse un poquito nervioso. También tus palabras son más dulces que como la miel a mi boca. O también, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ay, Dios mío, los nervios, discúlpenme. Pero ahí se desprenden muchos versículos como estos. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Ay, no, ya se me olvidó. Bueno, que es muy importante esto, porque pues son datos que a veces, pues no sé, no tenemos idea o no nos ponemos a pensar, ¿verdad? El que la Biblia es un libro que es nuestra forma de vivir. Dios expresa su palabra, en su palabra, todo lo que nosotros debemos de hacer y la forma en la que nos debemos de comportar. Bueno, mis queridos chicos, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Espero sus correcciones si llegan a ver que me equivoqué en algo, o si tienen algunos datos más interesantes, bueno, mejor dicho, otros datos interesantes de la palabra de Dios. Los esperamos con mucho gusto y para que sigamos participando. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y gracias por la enseñanza. Y gracias, mis hermanos pequeños, chicos, por tener esta oportunidad de llevar esta enseñanza. Maravilloso Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu ayuda. Te damos gracias por tu enseñanza. Gracias, Padre, porque nos permites conocer tu palabra. Y queremos seguir, Padre, pidiéndote que tú nos enseñes, nos ayudes, bendito Señor, para que podamos aprender más de ella. No somos Padre Santo, perfectos, pero queremos que a través de tu palabra podamos limpiar nuestro camino, que podamos aprender más de ti, que esa palabra, mi Señor, sea para nosotros esa agua de vida. Gracias, mi Señor, por tu palabra hermosa, y permítenos, mi Señor, tener mayor conocimiento de ella, no dejar de leerla, aprender cada día más, mi Señor maravilloso. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, bendito Señor. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicos, que el Señor les bendiga. Y entonces, ya saben, cualquier otro dato interesante que tengan acerca de la Biblia es bienvenido. Coméntenlo. Aquí también, hermanos, si tienen algún otro dato que es muy importante,
que creen que ustedes es importante, pues compártanlo también ahí en los comentarios, ¿vale? Bueno, que el Señor les bendiga y gracias por este tiempo.